Por un chiste, apretaste un botón que prometía llevarte a otro mundo. Ahora, no sos más que una bola de plumas en un mundo gigante. El pasto es un bosque, los árboles son edificios y tu único destino es una jaula de metal. Ya no hay vuelta atrás. Esto dejó de ser un sueño y se convirtió en tu única y miserable realidad. A diferencia del prota, que apretó un botón y terminó enjaulado, vos podés apretar el de me gusta y asegurarte de que esta historia vuele alto. En vez de estudiar para los exámenes, nuestro protagonista estaba sumergido en las redes sociales. Deslizando el dedo, se encontró con una publicación viral. Un botón prometía transportarte a tu universo de ficción favorito, pero con una condición: no había vuelta atrás hasta que la historia terminara. Aunque al principio lo tomó a chiste y se burló de la idea, la curiosidad lo picó. Después de una hora de darle vueltas y textear con un amigo sobre el dichoso botón, mientras también hacían planes para comer patas de pollo después de los exámenes, nuestro personaje, con una risita, decidió apretarlo. Ya en la cama y con la cabeza llena de planes para el día después de los exámenes, desde festejar con amigos hasta sumergirse en sus videojuegos y verse como un héroe, decidió que dormir era mejor que repasar. Pero el descanso no duró mucho. Unos ruidos extraños, parecidos a grillos, lo sacaron de su letargo. ¿Grillos en medio de la ciudad? No tenía sentido. Mientras se debatía entre el sueño y la realidad, unas voces misteriosas empezaron a flotar a su alrededor, confirmando emocionadas que había apretado el botón y que lo enviarían a su último libro leído. Él, confundido, creyó que estaba soñando, intentando ignorar a esas voces que prometían un final feliz. Sin embargo, un libro mágico y resplandeciente apareció en la oscuridad, sellando su destino. La confusión se hizo más grande cuando se despertó temblando de frío, pero no era por una ventana abierta. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que ya no estaba en su cama ni en su apartamento. Se había transformado en una pequeña y esponjosa criatura parecida a un pájaro, y el mundo, a su alrededor, era gigantesco. El pasto le llegaba a la altura de la cabeza, los árboles eran inmensos. ¿Qué demonios está pasando acá?, se preguntó, completamente desorientado, mientras intentaba entender cómo había terminado en ese lugar y, sobre todo, convertido en eso. Intentó moverse, pero le costaba horrores. Su cerebro no le daba para procesar nada, sentía que se le había achicado. Cada paso era un tropiezo, un tambaleo. ¿Pero qué me pasa?, pensaba, frustrado, mientras se revolvía en el pasto. No podía creer que todo fuera tan grande. El pasto le llegaba hasta la cabeza y los árboles parecían edificios. Esto tiene que ser un sueño, se convencía, apurándose torpemente sin saber bien a dónde ir. El esfuerzo lo dejaba sin aire y encima su estómago no paraba de rugir. ¡Qué sueño tan real!, se decía, esperando que todo terminara de una vez. Pero la realidad golpeó duro cuando, de la nada, una jaula gigante cayó y lo atrapó. El portazo selló su destino. Miró sus alas, su cuerpo de plumas. Ya no había forma de negarlo. Era un pájaro. Todo lo que creía era mentira, se lamentó, el shock siendo total. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el bosque. Ahora estaba colgado en un lugar que parecía una especie de tienda o un salón con muchos objetos. Había personas cerca, 2 hombres lo miraban con curiosidad. «Mira este, nunca había visto uno así», exclamó uno, mientras el otro lo describía como una bola de algodón muy linda. Se preguntaban qué clase de pájaro sería, encantados con su nueva adquisición de esa misma tarde. Los días pasaron y el protagonista, con su resignación a cuestas, seguía en la jaula, que ahora era una más entre varias. Una semana después, la paciencia se le agotó. Rodeado de ruidos y gente, estalló. «¡No aguanto más!», pió con furia, mientras una mujer y un niño se acercaban. «¡Andate, o te pico la nariz!», les gritó con todo el desparpajo de su nueva forma. El tiempo siguió su curso. El sol salía y se ponía sobre aquel lugar, y él seguía ahí, observando en su jaula, con el corazón encogido, pensó: «Cuando llegué acá, estaba tan seguro de que todo era un sueño». El recuerdo de su vida pasada como humano, ahora una sombra lejana. Observando.
Acostado en su jaula, con el corazón encogido, pensó: cuando llegué acá, estaba tan seguro de que todo era un sueño. El recuerdo de su vida pasada como humano, ahora una sombra lejana. Pero pasaban los días, y cada mañana que abría los ojos, seguía siendo un pájaro enjaulado. No quedaba otra que aceptar la cruda verdad: ya no era humano, y esa pequeña bolita de plumas que se movía torpemente era él. Atrapado en esa jaula desde hace una semana, el protagonista seguía rabiando por su situación. Un día, mientras hinchaba sus plumas y temblaba de ira en su percha, un posible cliente le preguntó al dueño de la tienda si ese pájaro estaba teniendo un ataque. El viejo, tranquilo, respondió que era simplemente un poco cascarrabias. ¿Cascarrabias? El pájaro se indignó todavía más, sacudió la jaula con tanta fuerza que hizo un ruido horrible y asustó al comprador, que se excusó con un «tal vez en otro momento» y salió disparado. El viejo se quedó mirando al pajarito con una mezcla de enojo y asombro. «Nunca vi algo así», pensó. «Un pajarito lindo, pero con la terquedad de un burro. ¿Quién va a querer comprar este?». El protagonista, por su parte, le devolvió la mirada con una furia silenciosa. Cuando el dueño tuvo que atender otra cosa, el pajarito decidió que era hora de reponer energías. Saltó hacia su plato de comida y empezó a picotear. La comida era crujiente, seca y, para su horror, insípida. ¡Qué asco! Odio esta porquería, pensó, lamentándose. No puedo creer que tenga que comer esta basura, pero es eso o morirme de hambre. Con la noche llegó la oscuridad y el silencio de la tienda. El pajarito se acurrucó y su mente volvió a divagar. ¿Qué estaba haciendo acá? ¿Cómo había terminado convertido en una bolita de plumas? Recordó su vida humana, salir con sus amigos, celebrar exámenes terminados. Se preguntó si Corea, su país, siquiera existía en este nuevo universo. Intentaba concentrarse, buscar una solución, pero le costaba muchísimo. ¿Me habré convertido en un cerebro de pájaro de verdad?, se preguntó, mientras la imagen de sus amigos se volvía borrosa. Seguro ya se habrán dado cuenta de que no estaba y lo habrán publicado en el Gram, ¿no? Pero, un momento, ¿Gram? De repente, una imagen vívida lo golpeó, la pantalla de su celular, un post viral, un botón con una promesa. Presiona este botón para entrar a tu universo de ficción favorito. Y abajo, una conversación con sus amigos, bromeando sobre si lo había presionado o no. Él, negándolo con una sonrisa, pero sabiendo en el fondo que ya lo había hecho. El pajarito parpadeó y un grito mudo de horror se le escapó. La verdad, la horrible y estúpida verdad, se revelaba ante sus ojos. La conmoción lo tumbó y el pajarito blanco pataleaba en el suelo de la jaula, gritando «¡No, no, no!», negándose a aceptar que su vida, o lo que quedaba de ella, era una cruel broma del destino. Horas después, el viejito de la tienda se levantó sediento en medio de la noche, pasó por la jaula y se quejó del pájaro loco que no paraba de hacer ruido. El protagonista, por su parte, se despabilaba medio dormido, sin entender bien si era de día o de noche, pero rápidamente notó que la jaula estaba en movimiento. «¿Qué carajo está pasando?», pensó, sintiendo que le revolvía el estómago mientras la jaula se balanceaba. «¡Bajen esto! ¡Me siento mal!». Se dio cuenta de que lo llevaban en una especie de carruaje, y por más que piaba y se golpeaba, nadie le hacía caso. El viejito, que iba conduciendo, solo le dijo que se callara. Pasó lo que al pájaro le pareció una eternidad de traqueteos y movimientos. Cuando el carruaje finalmente se detuvo, el pajarito, agotado, solo quería saber dónde estaban y por qué tanta prisa. Fue entonces que escuchó la conversación de los hombres. Iban a entregar mascotas al duque de Barces. Al parecer, en la alta sociedad, la última moda era tener animales exóticos para presumir. ¿Así que soy un trofeo para un tipo rico?, pensó, hirviendo de rabia. Los animales no son juguetes, asco de capitalistas egoístas. Su furia no cambió nada. Los hombres entraron a un salón lujoso y al poco tiempo, una puerta se abrió para dar paso a un hombre elegante y de aspecto imponente. «Ese debe ser el duque», dedujo el pajarito.
Escuchó su voz profunda, casi un gruñido, que el pájaro admitió, a regañadientes, tenía cierto carisma. El viejito ofreció al duque elegir su mascota favorita. El pajarito soltó un «sí, claro», con sarcasmo. Como si fuera a elegirme a mí, pensó, mientras el duque se acercaba para inspeccionar la selección. El pajarito, observando desde su jaula, se imaginaba al duque como un tipo engreído y aburrido. No se equivocaba mucho. El vendedor, con un paño dramático, le mostró una criatura grande y peluda, que parecía una mezcla entre pantera y lobo. «¡Mira qué bestia más imponente!», le dijo. Pero la bestia no estaba de humor para ser un trofeo. Rugió y gruñó, haciendo que los asistentes del duque se pusieran nerviosos y que hasta la cadena en su cuello traqueteara con fuerza. El pajarito, aunque se asustó un poco, pensó, «Con esto, seguro que el duque se asusta y me deja en paz». Pero el duque, inmutable, solo levantó una ceja. «No parece muy dócil, ¿verdad?», comentó, indiferente. Y con eso, la pantera furiosa fue descartada. El pajarito, que había estado espiando entre sus alas, no entendía qué pasaba. ¿Acaso el duque iba a hacerle algo a la criatura? «Este tipo cree que los animales son un adorno, es capaz de cualquier cosa», pensó, indignado. Pero no, el duque simplemente dijo, «Paso, el siguiente». Las críticas del duque seguían. «Demasiado trabajo, siguiente». «Callado, pero nada especial, siguiente». El pajarito se dio cuenta de algo horrible. El duque no buscaba una mascota para querer, solo quería un trofeo caro. «No es un dueño decente el que trata así a un ser vivo», bramó el pajarito desde el fondo de su jaula. La bronca era tal que se propuso. «Le voy a dar un buen espectáculo, ya va a ver lo que hago». Mientras tanto, entre ruidos de golpes y objetos que caían, el duque, con un gesto de hastío, preguntó, «¿Qué hay en esa jaula?». Unos momentos antes, en la residencia del duque, su mayordomo le había preguntado si quería posponer la selección de mascotas. El duque, con un aire de cansancio, respondió que no, que ya estaban todos esperando y que mejor terminara con eso de una vez. El duque, por su parte, suspiró. Había concertado la cita con el vendedor de mascotas por su hermano menor, Arthur. Al parecer, tener mascotas exóticas se había vuelto la última moda en la alta sociedad, empezando con un solo aristócrata y extendiéndose como fuego. Ahora, desde los viejos estadistas hasta los pibes de la escuela tenían un animal de compañía. Y, para colmo, el hijo de una familia rival en la escuela de Arthur había aparecido con un halcón impresionante. Así que, como era de esperarse, Arthur le había escrito a casa diciendo que él también tenía que tener una mascota. «No estoy seguro de que mi hermano tenga la madurez para cuidar una», pensó el duque, «pero tampoco puedo negársela si la quiere tanto». Después de todo, él mismo lo había traído a casa para que fuera parte de la familia. Al final, acordaron que el duque elegiría el animal y que él haría que el mejor vendedor de mascotas del lugar trajera una selección. El problema era que de todos los animales que le habían mostrado, ninguno parecía adecuado para un adolescente. «Algunos son muy salvajes», se dijo el duque, «y otros parecen que se te van a voltear a la mínima provocación». Justo cuando estaba pensando si debería buscar otro vendedor, la jaula del protagonista hizo su entrada, cubierta por una manta. Un ruido metálico y unos traqueteos ruidosos. Intrigado, el duque preguntó, «¿Qué hay ahí?». El vendedor, un señor mayor, carraspeó con nerviosismo. El duque lo animó a seguir con un gesto sutil. El vendedor y un asistente se acercaron para retirar la manta, y la jaula continuó traqueteando con la agitación de lo que fuera que había dentro. «Es un pájaro pequeño, su gracia», dijo el vendedor, con un tono que denotaba poca esperanza. «Pero no creo que sea de tu agrado». El duque levantó una ceja, claramente sorprendido. «¿Cómo decís? ¿Pero no lo trajiste acá para que lo viera?». «Sí, claro, su gracia. Es solo que es un poco más chico que los otros y, bueno, bastante feroz», explicó el vendedor, tratando de justificar su comentario. «No me importa», sentenció el duque, con su voz tranquila.
Cuando el vendedor intentó calmar al pájaro con un suave «por favor, quédate quieto», el protagonista, que no era otro que el pajarito blanco y esponjoso, lanzó un chillido agudo y estremeció la jaula con toda su fuerza. Había llegado el momento de su gran actuación. Primero, saltó con decisión, se infló de orgullo y luego, con un alegre «fuit», pareció decir «toma esa, ¡tada!». El duque lo miraba. Su expresión seguía siendo un misterio, pero en sus ojos se podía ver que, por primera vez, algo había captado su atención. El duque lo miraba fijo. El pajarito, por su parte, trataba de entender si lo estaban admirando o simplemente ignorando. ¿Sería posible que fuera tan insignificante que ni siquiera le prestaban atención?, se preguntaba, un poco indignado. Si el duque lo estaba ignorando por ser tan chiquito. Pero cuando el duque esbozó una media sonrisa, el protagonista pensó que se estaban burlando de él y se enojó. «No te rías de mí». Se dio cuenta de que no lo estaban ignorando. Más bien, el duque parecía interesado. Y así fue. El duque declaró: «Me gusta este». El vendedor, sorprendido, intentó disuadirlo como un animal muy temperamental y que mordía. El protagonista, claro, se ofendió. «¿Yo siempre enojado? Probá vos estar en mi pellejo, con garras y todo, y vas a ver si no te enojas». Pero el duque estaba decidido, no había vuelta atrás. «Me lo llevo a este, retirá a los demás», le dijo al vendedor. El vendedor asintió, prometiendo enviar todo el equipamiento necesario. El pajarito, indignado, pensó para sí: «Eso es, sos un simple vendedor lamebotas que caza animales indefensos». Y así, entre ruidos de jaulas siendo movidas y un traqueteo constante, el protagonista fue llevado, pensando: «Así nomás, sin darme cuenta, me adoptó un duque despiadado». Ahora, el pajarito estaba en un salón suntuoso, con el duque y el mayordomo a un lado. El duque seguía observándolo. Era un pájaro peculiar, pensaba el noble. Mantenía la cabeza alta y chillaba con fuerza, incluso cuando él intentó acercarle un poco de su maná. El pajarito no parpadeó, solo lo miró con más intensidad. El duque no podía apartar los ojos de él. Era distinto a lo que tenía planeado para Arthur, que era un lobo imponente, un guardián fiel. Ya se imaginaba a su hermano protestando: «¿Vos le llamás a eso un regado?», mientras el pajarito chirriaba, ajeno a todo ese drama familiar. Al fin y al cabo, el duque sabía que Arthur era de gustos peculiares. Aunque el mayordomo, Claude, le sugirió devolverlo, el duque, con un «no, me gusta», decidió quedarse con la pequeña criatura. Igual, no estaba tan seguro de la reacción de Arthur. Mientras tanto, en la jaula, el protagonista estaba hecho un lío. Después de su show para llamar la atención, se sentía fatal. «Estoy jodido», pensaba, mientras rodaba de espaldas. ¿En serio terminé siendo la mascota de este tipo? ¿Un esclavo? ¿Su juguete personal? La ironía era que, desde la perspectiva del duque, el pequeño pájaro rodando era mono, pero el duque tenía problemas más grandes que descifrar la personalidad de su nueva mascota. Los papeles de la oficina se acumulaban, informes sobre impuestos y gastos administrativos que ya había aprobado el año anterior. Empezaba a sospechar de su asistente. La gente, pensaba, cambia con el tiempo. Dejó los documentos a un lado, prometiéndose revisarlos después. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Claude, quien llegaba con una bandeja llena de un almuerzo abundante, un buen trozo de carne y guarniciones. El duque se sentó a comer, pero su mente seguía en el trabajo. Le pidió a Claude una lista de todas las propiedades donde habían subido los impuestos el año pasado. Mientras comía su carne, distraído, el duque levantó la vista. Ahí estaba la jaula, y dentro, el pequeño pájaro, ahora con un brillo tenue alrededor, sentado con una actitud curiosa. «¿Qué?», se preguntó el duque. El pajarito hizo un pequeño sonido. «¿Querés un poco vos también?», dijo, ofreciéndole un pedacito de su comida con el tenedor. Confundido por la aparente reacción del pajarito a la comida, se preguntó si estaba imaginando cosas por tanto trabajo. Pero el protagonista, con sus ojos fijos en la carne, demostraba que no había nada de imaginario en su hambre. Viendo la insistencia, el duque le preguntó a Claude si tenían comida para pájaros.
Claude, el mayordomo, trajo un frasco lleno de insectos, los llamó Wallons y los ofreció. El duque, extrañado, le preguntó si los pájaros comían insectos y ante la respuesta negativa de Claude, señaló el frasco como si dijera, «¿Entonces qué es esto?». El protagonista, al ver esos bichos de cerca, revivió su horror humano y gritó desesperado, «¡Ayuda! ¡Detenete, monstruo!». Claude, sin entender la aversión de la criatura, se preparaba para dárselos con una pinza. «¡Diablo!», pensó el pajarito, y con una furia inesperada, golpeó la jaula con fuerza, logró escapar y voló directo a picotear la mano de Claude, mientras le reprochaba indignado, «¡Qué asco, bichos! ¿Cómo me vas a dar eso?». Con el mayordomo en shock por el ataque, el duque, con una calma que lo caracterizaba, atrapó al pajarito en pleno vuelo, sujetándolo firmemente en su mano. El protagonista, atrapado, gritó con todas sus fuerzas, mientras el duque lo miraba con una mezcla de curiosidad y un cierto aire de fascinación, como si intentara descifrar qué clase de criatura tenía entre sus manos. El protagonista, aún atrapado en la mano del duque, seguía forcejeando y protestando en su mente. «¿Qué? ¡Suéltame, grandote!», pensaba, listo para cualquier castigo que viniera, incluso temiendo un golpe. Se preparó para lo peor, incluso temiendo un golpe, cerrando los ojos con un dramático «Adiós, mundo cruel». Pero, para su sorpresa, en lugar de un golpe, sintió unos suaves toques. El duque empezó a acariciarlo con delicadeza. El protagonista se desconcertó al principio, pero las caricias eran tan agradables, tan calentitas, que no pudo evitar relajarse y disfrutar. «¡Ah, qué bien se siente esto!», pensó, casi ronroneando como un gato. Era un masaje perfecto, lo estaba dejando dormido. De repente, el duque dejó de acariciarlo. El protagonista se despertó de golpe, pió con impaciencia y desde lo más profundo de su ser exigió, «¡Ey! ¿Por qué paraste?». El duque, observándolo con una mezcla de interés y diversión, incluso le mostró al pajarito cómo debía acariciarse a sí mismo y luego continuó las caricias. Claude, el mayordomo, lo miró y comentó, «Es muy tierno, ¿no?». El duque, con una sonrisa pícara, respondió, «Es curioso, le tiene miedo a los bichos, pero no a nosotros». Mientras seguía mimando al pajarito, el protagonista volvió a emitir ese brillo tenue que lo rodeaba cuando se enojaba. Y justo en ese momento, la pequeña criatura, sin querer, soltó una sorpresa directamente sobre la mano del duque. Claude, que estaba cerca, escuchó el ruido y miró confundido. El protagonista, avergonzado y con las patitas temblorosas, «Uy, perdón, es que mi control de esfínteres no es muy bueno. Y bueno, los pájaros hacen sus cosas donde sea, ¿viste?». Dicho esto, y antes de que el duque pudiera reaccionar, el pajarito batió sus alitas y se lanzó al vuelo, dejando al noble con una mancha y una expresión entre la sorpresa y la incredulidad. El pajarito aterrizó cerca de su jaula, y el duque, con una mezcla de sorpresa y una leve risa, miró la mancha en su mano. Claude se acercó, preocupado, pero el duque le restó importancia, asegurando que estaba bien, aunque su curiosidad por la peculiar criatura no dejaba de crecer. Pero la sorpresa no duró mucho, porque el pajarito, que aún irradiaba un brillo tenue, se desvaneció de la mesa para reaparecer, como por arte de magia, en la palma del duque. El noble, completamente desconcertado, no podía creerlo. «¿Pero cómo hiciste eso?», se preguntó, dándose cuenta de que este pájaro era mucho más de lo que parecía. Parecía entender cada palabra que decían, una inteligencia insólita para una criatura aviar. Mientras el duque lo acariciaba con delicadeza, el protagonista refunfuñaba por dentro. No me agrada su tono, pero debo admitir que sabe muy bien cómo acariciar a un pájaro». Fue entonces que un leve rumble interrumpió la calma. El duque, gracias a su maná, percibió el sonido. El estómago del pajarito estaba rugiendo. Tenía hambre. El protagonista volteó a ver la suntuosa mesa, donde un apetitoso bistec se robó toda su atención. Con los ojos fijos en la carne, el protagonista tramó su plan. «¿Cómo consigo un pedazo de ese bistec sin que nadie se dé cuenta?», pensó. «Bueno, me voy a escabullir con discreción».
Con un pequeño y decidido salto, el pajarito se lanzó hacia la mesa, con la misión clara en su mente. Hasta ahora todo marcha perfecto, pensó, mientras su mirada no se despegaba de su delicioso objetivo. El pajarito, con una determinación inquebrantable, empezó a acercarse a los bistecs, dando pequeños saltos sobre la mesa, mientras el duque de Barthes y Claude lo observaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Los ojos del protagonista brillaban. «Es ahora o nunca», se dijo, y sin pensarlo 2 veces, se lanzó con un salto en picada directo al plato. Con un rápido movimiento de su pico, agarró uno de los suculentos trozos de carne, sintiendo el irresistible sabor en su boca. Claude, alarmado por el atrevimiento del ave, intentó quitarle el plato, pero el pajarito se aferró a su botín con una fuerza sorprendente. «¡No me lo vas a sacar!», parecía gritarle con la mirada, mientras Claude se preguntaba qué clase de pájaro era capaz de una cosa así. Pero para su asombro, el duque intervino. «Déjalo, Claude, está bien», dijo con una sonrisa divertida. El duque, con un gesto de nobleza que ya no sorprendía a nadie, tomó un cuchillo y tenedor y procedió a cortar un trozo de bistec. Con delicadeza, se lo acercó al pajarito, quien lo miró incrédulo. «¿Esto es para mí?», pareció preguntar con un gorjeo. El duque asintió y el pajarito, radiante de felicidad, empezó a devorar su porción. Mientras comían tranquilamente, el duque no podía dejar de observar a su peculiar mascota. «Mira vos, ¿todos los pájaros son así?», le comentó a Claude con una risa suave. «Actúa casi como una persona, no como un niño glotón». Con una sonrisa enigmática, agregó: «Vas a llegar lejos en este mundo, me parece». Luego, despidió a Claude amablemente, pidiéndole que volviera cuando lo llamara, dejando a los dos solos en el inmenso comedor. El duque, ahora a solas, aprovechó para revisar unos documentos, mientras el pajarito seguía disfrutando de su banquete. De repente, una duda cruzó por la mente del duque. ¿Los pájaros pueden comer bistec? ¿Será malo para ellos? Pero al ver al pajarito engullendo la carne sin ningún problema, se encogió de hombros, aunque no parece que a este le cause ningún conflicto. Mientras el pajarito terminaba de comer y se acomodaba, visiblemente satisfecho, el duque seguía contemplándolo, intrigado por el nivel de inteligencia de este particular pájaro. El duque, para quien la ira de otros era una rareza casi extinta en sus siglos de nobleza, encontró la insolencia del pájaro fascinante. Jamás nadie se le había atrevido de esa forma y, sin embargo, este montón de plumas parecía no tener ningún respeto por su autoridad. En un momento, el duque decidió pincharlo suavemente con el dedo, y la reacción del pequeño no se hizo esperar. Un chillido furioso mientras aleteaba por toda la mesa. Pero, contra todo pronóstico, la jaula que tenía preparada quedó vacía. El duque optó por dejar que el pequeño durmiera en un cojín suave, una muestra de inesperada consideración por su peculiar mascota. 3 días después, la convivencia había suavizado asperezas. El pajarito, ahora más juguetón, ya no solo se posaba en la cabeza del duque, sino que incluso le daba masajes con sus patitas. Desde mi perspectiva emplumada, el duque no había sido más que amable, nunca me encerró ni me dejó con hambre. De hecho, no es para nada difícil de mirar, incluso lo encuentro bastante atractivo. Mientras el duque revisaba unos papeles importantes, le dio una orden a Claude: alimentar a Pip, el nombre que le había dado al pajarito. El pequeño Pip, encantado con la idea de más comida, también tenía su lado curioso. ¿Qué eran esos interminables documentos que su dueño revisaba? Con un gesto osado, se acercó a la pila y, con su pequeño pico, tiró de un papel, como si intentara descifrar algo del mundo de su nuevo compañero. Pip, en su afán de explorar los documentos del duque, terminó provocando un desastre. Al tirar de un papel, este se le escapó y, en su torpeza, el pequeño se enredó con él, embarrando sin querer los importantes escritos con una mancha de tinta. Con un boom de sorpresa, Pip se encontró atrapado bajo la hoja, pataleando para liberarse. Al ver el caos que había generado, el pequeño pájaro, con un brillo en sus ojos por la frustración y un fiu de alivio tras teletransportarse para escapar, se posó en otra pila de papeles. El desastre era innegable, con documentos esparcidos y manchados por todo el escritorio. Justo en ese momento, el duque y Claude entraron al estudio. El mayordomo se quedó perplejo ante el panorama, pero la mirada del duque fue diferente. Con una sonrisa casi imperceptible,
Siguió el rastro de pequeñas patitas marcadas en el piso y en los muebles, que terminaban en el sofá. Ahí, Pip se había escondido, profundamente entre los cojines, convencido de que le esperaba un terrible castigo. Adiós al cojín, adiós al bistec, pensó con tristeza, y se teletransportó de nuevo, esta vez a un cojín más alejado, sollozando con la esperanza de que al menos no lo fueran a golpear. Pero la reacción del duque fue muy distinta a la esperada. Soltó una fuerte carcajada y con una mirada divertida se acercó a la pequeña criatura. «Ahora que lo pienso, todavía no te dimos un nombre», dijo el duque, y Pip, con sus ojitos llenos de lágrimas, lo miró atentamente. «Sí, creo que Pip suena bien», finalizó el duque, sellando el destino de la pequeña criatura con un nombre. Pip, por su parte, aunque agradecido de no ser castigado, no pudo evitar pensar: «Qué lástima que no sos más creativo con el nombre». Desde ese momento, Pip se instaló por completo en la mansión del duque. Los días se mezclaban en una rutina de puro lujo, comer y dormir. El pajarito se había puesto más redondito y en su interior no podía estar más feliz. Nunca antes, ni siquiera cuando era humano, había tenido una vida tan buena. Mientras Pip seguía con su feliz existencia, el duque, que lo miraba con una leve sonrisa, recibió a un mensajero. Claude, el mayordomo, le avisó que el delegado de Lord Valdés lo esperaba. Antes de irse a su reunión, el duque le preguntó a Claude si había habido alguna novedad sobre el origen de Pip. Claude le confirmó que el vendedor de mascotas no sabía la especie y que no encontraron ningún registro en bibliotecas o con cazadores profesionales. El duque, curioso, notó que había adoptado un pájaro realmente raro. Mientras tanto, en un rincón más misterioso del mundo, se hablaba de los Arma, una raza única con habilidades físicas y sensoriales mucho más allá de los humanos. Su linaje se había diluido con el tiempo, pero no se había extinguido por completo, y se decía que su larga vida era una bendición. Sin embargo, el duque de Barts, con su aire pensativo, lo veía diferente. Para él, esa misma longevidad era más bien una maldición. Poco después, ya en su reunión, el duque escuchaba al delegado de Valdés hablar con calma sobre un tal Sebon, elogiando lo mucho que había trabajado. El delegado explicaba que, según el informe, Sebon era una persona impecable. Pero el duque, con su mirada aguda, notó algo. A pesar de la fachada tranquila del delegado, su corazón latía rápido y fuerte. Eso fue suficiente para el duque, que, al finalizar la reunión y una vez que el delegado se fue, le dijo a Claude: «Creo que llegó el momento de hacerle una visita no oficial a Sebon». Claude, sorprendido, le preguntó al duque si realmente pensaba ir solo. Él asintió, explicando que, después de tanto tiempo, ya nada lo sorprendía de gente como el Lord Valdés, que siempre intentaba pasarse de vivo con sus propiedades. «No hay nada nuevo bajo el sol», dijo con hastío. Mientras tanto, Pip había encontrado un nuevo pasatiempo, el primero desde que se transformó en pájaro: hacer nidos. Y no cualquier nido. Después de probar el pelo de todo el personal, el pajarito concluyó que ninguno se comparaba con la perfección y lo esponjoso del pelo del duque. Era el material ideal para su hogar personal. Cómodamente instalado en la cabeza de su benefactor, Pip escuchó cómo Claude le confirmaba al duque las inconsistencias en las listas de trabajadores y los impuestos de Sebon. El pequeño pájaro, con un brillo en los ojos, parecía entender más de lo que uno esperaría de un ave. Pero justo cuando Pip casi terminaba su obra maestra, el duque lo sacó de su cabeza, desarmando su nido. Pip, indignado, le reclamó con un agudo chillido: «¡Mi nido! ¡Casi lo terminaba! ¿Qué hiciste? Esto es tan injusto. Vos me manejás como querés y yo no puedo ni tocar tu pelo». El duque, con una sonrisa, preguntó si lo había molestado, a lo que Pip respondió entre chillidos con un rotundo «¿Vos qué pensás?». Ignorando el berrinche de Pip, el duque anunció que tenía que prepararse para un viaje de negocios. Pip, que ya había conectado los puntos, preguntó si se refería al tal Sebon. Mientras el duque y Claude hablaban de la logística,
Claude confirmando que ya habían enviado un aviso al gremio, Pip exigió saber los detalles. «Che, termina de decirme, aunque sea un pájaro, al menos explícame a dónde vas». El duque, con un toque de humor, lo llamó pequeño cascarrabias. Pip se ofendió, insistiendo en que no era una bola de furia y que siempre tenía buenas razones para enojarse. Para calmarlo, el duque le ofreció un buen bife para el almuerzo. La palabra bife fue mágica. Pip, aunque aún frunciendo el ceño, aceptó a regañadientes. «Bueno, ganaste esta vez. Soy demasiado bueno», dijo, cubriéndose la cara con un ala en un gesto de falsa indignación. Mientras el duque se disponía a ir solo, explicando que así viajaría más rápido, Pip saltó sobre el maletín que llevaba. Después de un buen olfateo, el pajarito concluyó: ¡qué olor raro! Intrigado por ese olor raro que sentía, Pip no perdió el tiempo y se coló dentro del maletín, encontrando el escondite perfecto entre la ropa del duque. Apenas se acomodó, el pajarito, que ya era famoso por su apetito y su facilidad para quedarse dormido, se acurrucó y cayó en un profundo sueño. Mientras tanto, el duque con el maletín en mano se preparaba para partir. Antes de salir, se detuvo un momento para abrir un cajón oculto en un elegante mueble, donde guardaba varias gemas brillantes, quizá como una precaución para el viaje o algún futuro intercambio. Ya en el jardín, su mayordomo, Claude, lo esperaba con una expresión de preocupación. Le rogó que tuviera cuidado en su viaje solo y le aseguró que enviaría a la Guardia Real si surgía algún problema. El duque, con su usual calma y un toque de desdén, le recordó a Claude su longevidad como uno de los zarparamas y la poca necesidad de su preocupación. Su única instrucción real fue: «No te olvides de alimentar a Pip». Sorprendido por la inesperada prioridad, Claude le preguntó cuándo le contaría a Arthur, el hermano del duque, sobre Pip. Solo entonces, el duque pareció recordar su plan original de conseguir una mascota para Arthur. Decidió que tendría que conseguir otro animal, algo igual de raro, y le encargó a Claude que contactara al mismo vendedor que vino antes. Finalmente, el duque montó su caballo, un elegante pura sangre blanco. Le dijo a Claude que estaría fuera por al menos 10 días y le pidió que cuidara de la residencia. Con un último asentimiento, Claude le deseó un buen viaje y el duque partió al galope por el camino arbolado. Mientras cabalgaba a través del bosque, una reflexión sombría invadió sus pensamientos. Los Arma tenían una longevidad que avergonzaba a los humanos, sí, pero su fortaleza mental no era tan especial. 4 siglos como duque ya le pasaban factura. Pensó en cómo muchos de sus predecesores habían terminado con sus vidas por puro aburrimiento, y él mismo seguía arrastrando el mismo tedio interminable. Su plan había sido esperar a que su hermano menor, Arthur, o un heredero adoptado, creciera lo suficiente para tomar su título. Entonces se iría solo, dejando todo atrás para un final de vida solitario. O eso había pensado, hasta que una pequeña bola blanca de plumas hizo un nido en su pelo. Una imagen de Pip revoloteando alegremente y luego devorando un enorme trozo de carne con los cachetes inflados apareció en su mente, la antítesis perfecta de su melancólica existencia. Con esa idea en la cabeza, el duque sonrió satisfecho mientras cabalgaba. Pensaba en Pip y en cómo su llegada había aliviado el tedio de siglos. Se dijo que tal vez, si hubiese adoptado una mascota antes, se habría ahorrado años de aburrimiento. Pero la idea de no haber conocido a Pip le hizo descartar el pensamiento. Quería terminar pronto su misión para volver con el pequeño. Mientras el duque cabalgaba, ajeno a todo, Pip, que se había colado en el maletín, despertó de golpe. Mareado y desorientado, creyó que el fin había llegado. Se dio cuenta de que no era un sueño sobre una montaña rusa, sino que se había quedado dormido dentro de la cartera del duque. Intentó gritar y moverse, pero sus pequeños sonidos no llegaban a nadie. El duque, por su parte, seguía su camino, sonriendo al pensar que casi podía escuchar la voz de Pip, lo que atribuyó a que lo extrañaba. Mientras tanto, Pip se sentía cada vez peor, convencido de que iba a morir de mareo, preguntándose si era un castigo por toda la carne que se había comido.
De repente, un brillo lo envolvió y Pip apareció de la nada, justo en la palma de la mano del duque. El noble, sorprendido, casi se cae del caballo. Con Pip en sus manos, el duque lo miró asombrado y le preguntó si había estado en el maletín todo este tiempo, pidiéndole perdón por no haberse dado cuenta antes. Pip, aún mareado y frotándose los ojos, le dejó claro que nunca más. El duque, al ver a Pip en ese estado, no pudo evitar sentirse culpable. Con cuidado, lo dejó sobre una hoja en el suelo y le prometió ir a buscarle algo de comer. Pip, que aún no se recuperaba, hizo un puchero, pero sus ojos de cachorro lograron lo que siempre hacían, quebrar la determinación del duque. Pip, ya más animado, empezó a revolotear, lo que tranquilizó al duque. Sin embargo, un instante después, Pip se quedó quieto, flotando suavemente. El duque se preocupó, temiendo lo peor, y se inclinó tocándolo con delicadeza. Al sentir su pequeño corazón latir y ver un tenue brillo, se tranquilizó al confirmar que Pip estaba bien, solo agotado. El duque exhaló aliviado. Era increíble cómo esa cosita lo tenía tan desconcertado, que ni siquiera había pensado en usar su oído para verificar el latido de Pip. Se rió de sí mismo, sintiendo los rápidos latidos de su propio corazón, mientras Pip lo miraba con cara de ¿y a vos qué te pasa? El duque observó a la pequeña criatura, esa bolita redonda y blanca de ternura, admitiendo para sus adentros que, a pesar de todo, Pip ya había capturado su corazón y seguía siendo un misterio de dónde había salido. Mientras la noche caía y el duque preparaba una fogata para pasar la noche en el bosque, Pip, ya más recuperado, devoraba con ganas un trozo de carne seca. Después de un buen bocado y un eructo satisfecho, se puso a protestar. «Oye, señor, ¿carne seca? ¿De verdad? Me prometiste comida. ¿Dónde está mi jugoso y delicioso bistec?» El duque, divertido, le prometió un buen bistec para el día siguiente o a más tardar cuando encontraran una posada, y Pip pareció entender, con un pequeño sonido de confirmación. El duque sonrió, dándose cuenta de que Pip parecía haberle leído la mente. Pero la calma duró poco. Justo cuando Pip volaba contento alrededor de su hombro, el duque sintió algo. Su sonrisa se borró. Con un movimiento rápido, desenvainó su espada. «¿Quién anda ahí?», lanzó, mientras Pip, aterrizando en su pecho, lo imitaba, con un brillo de furia en sus propios ojos. Desde la oscuridad del bosque se escucharon pasos. Un joven emergió, con las manos en alto y una sonrisa nerviosa. «No te estaba espiando, lo juro», dijo, intentando calmar la situación. «Solo estaba buscando un lugar para acampar cuando vi tu fuego». Pip, por su parte, le lanzó un «Oye, guapo» al recién llegado, antes de que el duque le preguntara al hombre cuánto tiempo llevaba allí. «No mucho», respondió el joven, explicando de nuevo que solo había visto la fogata. El joven, con una sonrisa nerviosa, le preguntó al duque si podía sentarse. El duque, sin bajar la espada, asintió, aunque su postura seguía siendo de alerta. Mientras el intruso se acomodaba cerca del fuego, Pip lo examinaba con curiosidad. Lo encontró mono, incluso con la ropa gastada, y pensó que no era tan malo como parecía. Al ver a Pip en el hombro del duque, el joven preguntó si era su animal de compañía. El duque lo miró sin entender a qué se refería, así que el recién llegado aclaró que hablaba de una mascota, que es como un miembro de la familia. A Pip le encantó la definición. «¡Qué tipo tan culto!», pensó. De repente, Pip, moviendo sus alitas, se lanzó del hombro del duque. Este lo atrapó al instante, pero Pip forcejeó en su mano, claramente molesto con la firmeza del agarre. Con un pequeño chillido de enojo, se zafó y aterrizó en la pierna del joven, que soltó una risa. El duque lo fulminó con la mirada, pero el joven, ajeno a la atención, o quizás disfrutándola, le dijo que no se preocupara, que no le haría daño al chiquitín. Después preguntó su nombre. «Pip», dijo el duque, con un tono que no admitía bromas. El joven se rió entre dientes otra vez, pero el duque lo cortó. «Deja de reírte». Ignorando el ambiente tenso, el joven acarició a Pip en su dedo y se presentó. «Hola, Pip, soy Doel».
Pip lo miró fijamente y al parecer le gustó lo que vio, porque soltó un fuerte chillido de alegría y le señaló con su alita, como si lo saludara con entusiasmo. Pero la euforia le duró poco. Mientras revoloteaba cerca, el caballo del duque se asustó de repente, provocando que Pip cayera al suelo inconsciente, envuelto en un tenue brillo. Al ver a Pip en ese estado, el duque no dudó en culpar a Duel. Con una mirada oscura y una voz que helaba la sangre, le exigió saber qué le había hecho. Duel, asustado, solo pudo disculparse, insinuando que quizás lo había asustado sin querer. Pero el duque no se conformó y con una mirada penetrante le advirtió que ni se le ocurriera intentar nada raro. Para asegurarse de que Pip estuviera a salvo, el duque lo envolvió en una manta suave y lo acomodó con mucho cuidado en su maletín. Duel, al ver tanto esmero, no pudo evitar comentar si no era un poco exagerado, pero el duque, sin dudarlo, dejó claro que a él sí le importaba que Pip no se resfriara. Mientras se recuperaba y escuchaba la conversación de fondo, Pip logró conectar las piezas. ¿El nombre Duel, dónde lo había escuchado antes? Fue entonces cuando la pieza final encajó. Duel era el interés romántico de la novela BL que había leído. Y el duque, el que lo había estado cuidando con tanto afán, era Karjan, el mismísimo protagonista de esa historia. La revelación lo golpeó como un rayo. Pip se dio cuenta de que no solo había sido transportado a un mundo de ficción, sino que era parte de un romance de novela. La desesperación lo invadió, lamentándose por haber presionado ese botón y por su cerebro de pájaro que le había hecho olvidar algo tan crucial. Recordó que Karjan, en la novela, se suponía que era un personaje frío y reservado con Duel, pero el duque que tenía enfrente no paraba de mostrar emociones y preocupación por él. ¿Qué estaba pasando? La historia no estaba yendo como recordaba y la confusión lo invadió. En medio de esa turbulencia de pensamientos, Pip se despertó por completo. Duel, el otro protagonista, notó su recuperación y no dudó en reprender al duque por su actitud tan distante. Pip, todavía acomodándose en el maletín, finalmente ató cabos. Estaba atrapado en una novela BL y la única forma de volver a su vida normal era asegurarse de que los protagonistas, el duque Karjan y Duel, se enamoraran y terminaran juntos. Al principio pensó que sería fácil, un simple juego de realidad virtual, donde solo tendría que sentarse a mirar cómo la historia se desarrollaba. Pero su optimismo duró poco. Los protagonistas, en lugar de seguir la trama y viajar juntos, empezaron a despedirse para irse por caminos separados. Pip entró en pánico. Esto no era lo que recordaba. Para colmo, el duque, ajeno al drama interno de Pip, le hablaba con una ternura inusual, prometiéndole protección y pidiéndole que se quedara cerca, lo que solo lo confundió más. No había tiempo para pensar. Si quería que la historia avanzara, tenía que actuar. Así que, con una determinación inquebrantable, Pip se lanzó del hombro del duque hacia Duel, se aferró a su cabello y empezó a tirar con todas sus fuerzas, casi como si estuviera gritando: ¡Subí al caballo! ¡Ahora! ¡O esta historia no va a empezar nunca! La inesperada agresión del pajarito blanco surtió efecto. Duel, algo aturdido y con el pelo enredado en las patitas de Pip, se acercó al caballo del duque. Después de un momento de miradas entre el duque y él, Duel preguntó, con una sonrisa nerviosa: ¿Te importaría si me das un aventón? Y así fue como, tras la forzada intervención de Pip, Duel consiguió su aventón con el duque. Luego de un rato, y ya lejos de las tensiones, nuestro pequeño protagonista se dio a un festín. Con su pancita llena, Pip pensó: esto es vida. Extrañaba tanto una buena comida, jugosa y deliciosa. Pero las cosas no salían exactamente como Pip esperaba. Mientras cabalgaban, con Pip posado sobre la cabeza del duque, Duel no paraba de mirar a Karjan. Pip, atento a cada detalle, sintió una chispa de emoción cuando la mano de Duel casi rozó la pierna del duque. ¡Ah, por fin! Ese cosquilleo romántico que esperaba, pensó ilusionado. Pero su entusiasmo duró poco. Apenas llegaron al pueblo más cercano, el duque le dijo a Duel que podía bajarse allí y este, agradecido, se despidió. Bueno, seguro se volverán a encontrar, se dijo Pip, intentando mantener la esperanza. Pero la verdad es que la química entre ellos no es la de una pareja predestinada. ¿Qué estará pasando?, se preguntaba, observando al duque que comía tranquilamente esa noche. Más tarde, en la cama, Karjan no podía dormir. Miraba a Pip, acurrucado en la almohada, que se movía un poquito mientras dormía. Con una mirada serena y una leve sonrisa, el duque le acarició suavemente antes de cerrar los ojos.
Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol empezaban a asomarse, el duque ya estaba levantado y vistiéndose en silencio. Se puso una capucha y salió de la habitación sin hacer ruido, dejando a Pip todavía profundamente dormido. Caminó por las calles del pueblo, que apenas empezaban a despertar, y se perdió en el horizonte. Un rato más tarde, Pip se despertó con un bostezo enorme. El sol ya entraba por la ventana. «Ay, creo que dormí de más», pensó, estirándose. Miró a su alrededor. «¿Dónde se habrá metido Karhan sin mí?», se preguntó, extrañado. Se asomó a la ventana, pero el duque ya no estaba. Pip se desperezó, pensando en lo extraño que era que Karhan se hubiera ido sin él. Era una señal, sin duda. Miró por la ventana hacia el pueblo y de repente su corazón de pájaro dio un vuelco. Ahí estaba Doel, en medio de la calle, con esa sonrisa nerviosa que lo caracterizaba. Pip lo vio como una señal del destino, su oportunidad perfecta para volver a unir a la pareja de la novela. Tenía que hacer algo, y rápido. Con la emoción a tope, Pip salió volando por la ventana, gritándole a Doel desde el cielo: «¡Hey, vos, don romántico! ¡Me alegro de verte!». Su plan era claro: empujar a Doel hacia el duque para que se reencontraran y su historia de amor por fin despegara. Pero justo cuando se acercaba a Doel, algo inesperado ocurrió. «Ay, no, ahora no», se dijo Pip, apretando todo lo que pudo. Estaba a punto de hacerse pis en pleno vuelo y su reputación de adorable angelito estaba en juego. No hubo caso. Con un pequeño chorrito, Pip se hizo encima y para su horror le cayó directo a Doel, que en ese momento lo miraba con una sonrisa. El pobre Pip se quedó tieso en el aire, completamente avergonzado. Mientras tanto, en una elegante sala, el duque de Bards se encontraba con Segrita, la jefa del gremio de Tripolium. Ella lo saludó con sorpresa, mencionando el rumor de que el duque nunca andaba sin su angelito emplumado. Karhan, con su acostumbrada serenidad, solo dijo que Pip estaba descansando y que prefería ir directo al asunto. Segrita disimuló su decepción por no poder acariciar a la criatura. El duque estaba allí para investigar a Sevon y Segrita le entregó pilas de documentos: impuestos, ingresos, quejas. Karhan revisó los papeles, confirmando sus sospechas. Sevon había estado cobrando impuestos excesivos a los comerciantes locales y la propiedad acumulaba más deuda que el año anterior. «Es como si se hubiera vuelto otra persona», comentó el duque, y Segrita asintió, añadiendo un detalle escalofriante. No solo las cuentas no cuadraban, sino que varias personas habían desaparecido de la nada, en su mayoría gente sin familia que los extrañara. La situación era grave. El duque sabía que necesitaba una orden judicial imperial para una investigación formal, pero la información que tenía no se había obtenido de manera legal, lo que le impedía usarla. El papeleo y la burocracia llevarían demasiado tiempo. Así que, sin dudarlo, Karhan decidió tomar un camino más arriesgado y directo. Él mismo iría a investigar a Valdés y buscar registros oficiales. Segrita le preguntó si quería una orden falsa, algo en lo que su gremio era especialista, pero rápidamente se negó, temiendo la ira del Palacio Imperial. El duque, impasible, le ofreció una suma considerable para compensar el riesgo. Ante eso, Segrita cedió, aceptando conseguirle una orden genuina a cambio. Karhan le entregó una piedra de maná, advirtiéndole que no intentara venderla, pues solo respondía a su propia energía. Segrita, aunque impresionada por la calidad de la piedra y un poco decepcionada por no poder lucrar con ella, aceptó el trato. Con el asunto resuelto, el duque se despidió. Sin embargo, justo cuando Segrita se despedía, al duque le surgió una idea. La detuvo y le hizo una última petición, esta vez pidiéndole investigar algo con urgencia. Mientras tanto, en el pueblo, Pip intentaba desesperadamente huir de Doel. Después del incidente donde lo orinó, el pequeño pájaro se disculpó torpemente y, con la excusa de haber dejado la estufa prendida, quiso irse volando. Pero Doel lo agarró con firmeza, visiblemente molesto y con la ropa aún húmeda. «¿A dónde crees que vas?», le dijo, impidiéndole la escapada. Más tarde, el duque caminaba por el bullicioso mercado del pueblo.
A pesar de su reciente decisión de dejar a Pip atrás, no podía evitar pensar en él, incluso con un leve cariño. Al regresar a su alojamiento con algunas compras en mano que parecían pensadas para el apetito insaciable de Pip, entró sigilosamente a su habitación. Pero al acercarse a la cama, un escalofrío le recorrió el cuerpo. La cama estaba vacía. Las cortinas de la ventana se mecían con el viento, y un silencioso «Pip» se escapó de sus labios. La preocupación en su rostro era evidente. ¡Uf! ¡Qué final! Doyle no dejó escapar a Pip, ¿verdad? Pues ustedes no dejen escapar este canal. Agarren fuerte ese botón de suscribirse, activen la campanita y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Hasta la próxima, cracks!